Eh, Buenas tardes. Esta presentación hace referencia al doctor Javier Delgadillo Macías en relación a la ponencia que va a abrir el conjunto de actividades en conmemoración al 19 aniversario de nuestro colegio de Tlaxcala. No hay mejor profesional que el doctor Javier Delgadillo para hacer esta introducción y esta apertura del programa de conmemoración de nuestro 19 aniversario. El doctor Javier Delgadillo y el Colegio de Tlaxcala guardan una estrecha relación académica, afectiva y profesional. El doctor Delgadillo conoce a cabalidad la trayectoria académica del colegio. Ha sido el primer coordinador de investigación en el colegio. Ha impartido clases en los posgrados de desarrollo regional, en la maestría y en el doctorado en desarrollo regional, desde su creación, desde el 2001. Actualmente es profesor invitado de esta institución. Integra las áreas de autoridades colegiadas en nuestra institución: la Junta de Gobierno, la Asamblea de Asociados, a veces lo integra él como representante del Centro Regional Interdisciplinario, el CRIM de la UNAM. Y además tiene una trayectoria interesante en términos de planificación regional, en términos de economía regional, en términos urbanísticos, en términos de geografía económica, que son los temas o los rubros temáticos más importantes del desarrollo regional, que es la actividad central que desarrolla el Colegio de Tlaxcala. Él es actualmente investigador del CRIM. Él ha publicado un conjunto de libros, una diversidad de artículos asociados sobre los temas en los cuales se desarrolla, de gestión territorial, de ordenamiento del territorio, de planificación rural, de economía regional, de alimentación y gestión social y gestión territorial. Temas que integran sobremanera un poco el perfil regional del desarrollo enfocado desde el punto de vista de los territorios. Es invitado en diversas partes del mundo. De las dos universidades que yo recuerdo es de la Universidad de Alcalá de Alicante, España, por ejemplo. Hace poco estuvieron con algunos invitados de España aquí en México, y también brindaron unas conferencias en la institución, en nuestro colegio de Tlaxcala. Pertenece a diversas redes temáticas de gestión territorial, como la red universitaria iberoamericana de gestión territorial, por ejemplo, la red iberoamericana para la globalización y territorio, por ejemplo. Ha sido consultor internacional para el Fondo de Población de las Naciones Unidas, para el ICA, entre otros logros que ha tenido de importancia el doctor Javier Delgadillo. Entonces estamos frente a un profesional a carta cabal, a un gran profesional, un profesional con una entrega interesante y sobre todo con vínculos con el Colegio de Tlaxcala, que han repercutido desde su fundación en la consolidación académica, profesional, de trayectoria y de perspectiva integral en la formación de recursos humanos y en la investigación, en la docencia y en el extensionismo de nuestro colegio. Entonces los dejo con ustedes al doctor Javier Delgadillo Macías para que imparte esta interesante conferencia y de apertura a
el conjunto de actividades que ocurren o que presentamos en conmemoración a nuestro 19 aniversario. Gracias. Quiero, en primer lugar, agradecerle a la doctora Angélica Casarín, presidenta del Colegio de Tlaxcala, la invitación que atentamente me hizo llegar para participar de las celebraciones de este 19 aniversario de la fundación del Colegio de Tlaxcala. Para mí, que he estado a lo largo de estos 19 años muy cercano a la trayectoria y la experiencia de esta importante institución regional, me es gratamente importante el poder participar con algunas ideas, algunos recuerdos e información que quisiera yo compartir con nuestros escuchas, con nuestros lectores que están atentos de alguna manera a el trabajo cotidiano que realiza este centro de docencia e investigación ubicado en el estado de Tlaxcala. Quisiera comenzar por contextualizar los orígenes de esta institución. Hace 19 años, la razón de su creación estuvo circunscrita a una serie de condiciones propias de la evolución que estaba teniendo el estado de Tlaxcala en ese momento y la necesidad de crear un centro de investigación que tuviera la capacidad de analizar de manera crítica el desarrollo de los factores productivos, sociales, institucionales que se venían dando en el estado de Tlaxcala en vinculación con los actores que eran los promotores principales de estos importantes cambios y el apoyo del gobierno del estado que desde entonces se ha mantenido para la existencia de este centro docente y de investigación. Entre los factores que estaban presentes, se hacía evidente la necesidad de incorporar enfoques de análisis regional, investigaciones precisas que fueran más allá de el discernir elementos de carácter sectorial que predominaban como la parte de la información central que otras instituciones generaban, incluyendo la Universidad del Estado de Tlaxcala, para el conocimiento y la información de lo que acontecía en la entidad en ese tiempo. Pero junto con ello, un elemento de trascendental importancia lo representaba el papel que venía jugando el estado de Tlaxcala en su inserción mesorregional, es decir, el formar parte de una gran región del país como es la región central, con una participación cada vez más creciente que se tenía y que se ha incrementado desde ese tiempo a la fecha, en la participación no solamente de las actividades económicas que ha aportado el estado de Tlaxcala a nivel regional, a la región centro del país, sino también de una participación de la experiencia institucional y de la documentación de las relaciones sociales e institucionales que venían generándose dentro del estado de Tlaxcala. El otro elemento era la vinculación
que se tenía para atender problemas de carácter ambiental y de la promoción y el uso cada vez más consciente de los recursos naturales que venían siendo un soporte importante de la base del crecimiento económico del estado de Tlaxcala. El Colegio de Tlaxcala, con su creación, se volcó desde sus inicios a tratar de poner en la luz de la información cuál era este papel del estado de Tlaxcala, del Colegio de Tlaxcala dentro de la investigación y cuál el papel del estado de Tlaxcala en su posición regional. La creación de su oferta educativa y la creación de sus centros de investigación estuvieron desde entonces ceñidos a estudiar con una perspectiva regional estas problemáticas de escala, tanto regional como de escala regional y microrregional propias de la entidad tlaxcalteca. Ese fue un antecedente importante que le dio fortaleza a la creación, a la fundación de este colegio y que le ha correspondido a quienes han formado parte de su constitución inicial y posteriormente su integración como profesores y como investigadores. Todos ellos han sido corresponsables del avance y la consolidación de este centro de investigación. A todos ellos mi reconocimiento, a todos ellos también deberíamos de ponerles un acento particular en la relevancia que ha tenido esta consecución de un centro aplicado para documentar la problemática del desarrollo regional, tanto en Tlaxcala como en la región central del país, como componentes principales de su objetivo de investigación. Es el primer aspecto que quisiera yo resaltar. Y corresponde ahora, con la cabeza institucional de la doctora Casarín, continuar con estos logros que se han tenido a lo largo de los 19 años y empujar e impulsar iniciativas novedosas en el ámbito del análisis regional y de las otras disciplinas que se han ido cultivando como especializaciones en el ámbito de la docencia institucional. El segundo aspecto que quisiera yo colocar en esta exposición es la visión del por qué lo regional dentro del contexto de un centro de investigación. Lo primero que quisiera yo diferenciar es señalar que no es lo mismo ser un centro regional de investigaciones que ser un centro que hace investigación regional. El Colegio de Tlaxcala cumple con estos dos propósitos. Es un centro regional que está ubicado en un contexto regional y que atiende demandas de carácter regional a partir de lo que sus responsabilidades institucionales le demandan. Lo otro, que es en igualdad de importancia y relevancia, es su sentido académico al consolidarse como un centro que hace investigación regional. No solamente por estar ubicado en donde está, sino por tener como propósito y objetivo hacer investigación de carácter regional en los ámbitos ambientales, económicos, históricos, sociales e institucionales. En ese sentido, el concepto de desarrollo regional que ha venido estudiando y cultivando el Colegio de Tlaxcala ha sido parte medular de su existencia
y también se documenta a partir de los resultados que ha tenido su andar en estos 19 años con las publicaciones tanto en libros, artículos especializados, informes, documentos institucionales que sumados dan cuenta de un conocimiento cada vez más amplio como profundo sobre problemáticas regionales de diversa índole, todas con una visión importante dentro del marco o el enfoque de lo que es el concepto de desarrollo. Desarrollo en su vertiente territorial, desarrollo en su vertiente regional y teniendo como consideración que el desarrollo es una aspiración que tiene de manera permanente los territorios, las regiones y desde luego la población y los actores que están presentes dentro de estos lugares desde donde se promueven acciones de carácter regional. En ese sentido, el Colegio de Tlaxcala ha participado en diversos momentos de demandas que se le han exigido para sustentar información de carácter regional como información importante que ha permitido establecer programas de carácter regional o mesorregional como programas y estrategias de instituciones de carácter local o estatal para acciones específicas. Planes, programas de desarrollo urbano, participación en estudios sobre las zonas metropolitanas, incluyendo la gran zona metropolitana de la Ciudad de México, en donde el Colegio de Tlaxcala ha participado en algunos estudios y diagnósticos, y también demandas y estudios de carácter nacional e internacional que en los ámbitos geográficos, económicos y también de investigación socioterritorial ha producido en documentos y libros que han tenido una amplia consulta. El Colegio de Tlaxcala también se ha destacado por formar recursos humanos, cuadros especializados que han pasado por sus maestrías y doctorados que ha mantenido desde su fundación. Destaco de manera particular tanto la maestría como el doctorado en desarrollo regional, además de por ser las primeras que sustentaron la existencia de este centro, porque han sido las que han generado los mayores frutos y resultados en términos de recursos humanos. No es la única oferta que se tiene en términos de política pública, es muy importante también el papel que ha tenido el Colegio de Tlaxcala, como en la formación de recursos humanos en temas de turismo, por poner dos ejemplos adicionales. Pero en el caso del desarrollo regional, su oferta educativa se ha vinculado con la participación a nivel interinstitucional y también ha atraído a estudiantes que han trascendido el ámbito local, el ámbito estatal, incluso el ámbito regional, incorporando demanda de estudiantes que han pasado por sus aulas y hoy forman parte de sectores que participan en oferta laboral de instituciones públicas, de instituciones privadas que están de alguna manera solicitando la participación de especialistas en temas de análisis regional. Este segundo aspecto que quería destacar tiene que ver con el calificar también al Colegio de Tlaxcala como un centro de impacto regional que ha participado en tareas de innovación y conocimiento para el desarrollo regional, generando e incorporando nuevas líneas de trabajo y de investigación y haciendo investigación participativa
para atender y resolver problemas, especialmente en temas sociales de pobreza, en temas para medir la desigualdad, para tratar de reducir asimetrías de carácter regional y, sobre todo, para promover apoyo solidario, apoyo institucional para el desarrollo y el crecimiento de los municipios en el estado de Tlaxcala. Es un centro regional que hace investigación regional, que tiene una tarea cada vez más importante de innovación tecnológica y de conocimiento, que transfiere a través de su oferta educativa y difunde a través de sus publicaciones. El tercer aspecto que quiero resaltar tiene que ver con la importancia o la trascendencia de estudiar y reconocer al estado de Tlaxcala en el contexto regional y nacional. Me refiero aquí a una visión de escalas, en donde el Colegio de Tlaxcala y el estado de Tlaxcala tienen su papel, tienen una importancia, una relevancia, y también forman parte de la documentación para entender lo que sucede en el ámbito del desarrollo regional del país, y de manera particular en estos momentos críticos en donde una visión o un enfoque de análisis espacial, territorial y regional permite comprender con mayor cabalidad de qué manera se están generando los impactos de los efectos de la epidemia que padecemos en México, de la pandemia global, en sus repercusiones regionales, en sus repercusiones locales y los impactos que se van a tener en el ámbito económico, como una crisis que va a perdurar, se señala, a lo largo de 2 o 3 años después de la disminución de los efectos más críticos de esta pandemia. Para ello voy a presentar alguna información que nos va a permitir contextualizar este posicionamiento que tiene el estado de Tlaxcala dentro del contexto tanto nacional o federal como en el contexto regional y estatal, incluyendo también el papel y la importancia que tienen sus municipios en el desarrollo regional. Dentro de las escalas, el primer nivel en donde habría que reconocer o ubicar la importancia de Tlaxcala es el carácter nacional-regional, ¿no? Hago uso de varias regionalizaciones, tomo como información oficial en un primer momento la que proporciona el Banco de México, y en uno de sus informes, el último y más reciente, que tiene que ver con el estado del desarrollo regional del país, se presenta la información de la caída sustantiva que está teniendo el avance de la economía y del empleo derivado de una crisis que ya venía empezando a presentarse desde el año pasado, pero que se hace visible y se acentúa de manera muy relevante con la aparición del problema de la COVID que estamos padeciendo en el momento actual. El Banco de México hace una regionalización donde sitúa el estado de Tlaxcala dentro de la región central. Aquí en el mapa se pueden distinguir las 4 grandes regiones en que divide el Banco de México al país, y se señalan las entidades federativas que forman parte de estas regiones. En
En la información que se incorpora en el informe, hay dos datos que quisiera compartir y contextualizar en esta plática, que voy a retomar al final en el sentido de lo que representa una visión regional para atender la crisis que se avecina, ¿no? La gráfica resalta la fuerte caída, la primera, la fuerte caída que representa el empleo, la pérdida de puestos de empleo afiliados al IMSS. La última columna, que tiene datos negativos, está a su vez representada o subdividida por cada una de las 4 grandes regiones del país. Y bueno, esta caída, que en este dato de abril representaba ya menos 2.3%, en el momento actual está cercano ya a una pérdida de menos 4% del empleo registrado oficialmente en el IMSS. Esta pérdida de empleo pues se asocia también con la caída que está teniendo la producción, que está teniendo el desarrollo o el papel de los sectores y factores económicos a nivel nacional y representado en cada una de sus regiones. Para ello, me sitúo en la gráfica segunda, en donde se representa la vulnerabilidad que tiene cada una de las entidades federativas frente a la crisis actual, ¿sí? Y también, como en la primera gráfica, aquí se ve de manera relevante cómo hay una situación de vulnerabilidad muy importante en más de la mitad de las entidades federativas del país. El criterio de vulnerabilidad que utiliza el Banco de México es de alguna manera en un sentido de vulnerabilidad en términos de permanencia de los empleos a nivel estatal. Toma en cuenta varios factores: pérdida de empleos en el sector turístico, por ejemplo, pérdida de empleos en actividades comerciales, de comercio, muy importante en el comercio alimentario, pérdida de empleos en actividades ligadas a empresas manufactureras y microemprendimientos de carácter familiar, etcétera, ¿no? Lo que quiero destacar nada más en esta primera aproximación regional, nacional, es cómo el estado de Tlaxcala se sitúa en el cuarto lugar en términos de los estados más vulnerables frente a la crisis del COVID, en términos de el impacto en el empleo. Y esta vulnerabilidad está asociada a lo que vamos a señalar un poco más adelante, y que el Colegio de Tlaxcala ha estudiado con mucha profundidad, que tiene que ver con los potenciales y el papel y los factores productivos que tienen las regiones internas del estado de Tlaxcala. Utilizo ahora como fuente el informe llamado Situación Regional Sectorial de México, del BBVA, que fue publicado también en el mes de marzo de este año. Y aquí hay dos datos que quiero resaltar como indicadores de participación del estado de Tlaxcala en el momento actual. Uno, en la gráfica que aquí se presenta, que es el lugar que ocupa el estado de Tlaxcala en la participación estatal. Esta es
la referencia al año 2019, en donde el estado de Tlaxcala se sitúa en el último lugar como estado que reúne o participa en términos porcentuales con el Producto Interno Bruto, con solo el 0.2% de la riqueza generada en el país. Este es un indicador que habría que colocarlo en términos del PIB per cápita, en donde Tlaxcala ya al hacer esta relación se acerca hacia la mitad de la tabla en términos de participaciones estatales. Pero es importante en términos de la escala destacar este lugar que tiene, no porque sea un lugar que refleje, digamos, una participación muy reducida en términos brutos, sino más bien es una relación proporcional que tiene que ver con el tamaño de su economía, el tamaño de la entidad, el tamaño de su población, que por eso al convertirla en términos del PIB per cápita, cobra una relevancia distinta. Este dato lo asocio con la importancia del empleo y las empresas que generan este empleo a nivel regional nacional, a nivel estatal y a nivel regional nacional. De acuerdo a lo que señala el Banco Bilbao Vizcaya, tomando en cuenta información del 2019, las entidades con mayor porcentaje de empresas pequeñas y medianas que generaban cantidad de empleos importantes están la Ciudad de México con el 13.2%, Jalisco 8.7%, el Estado de México 8.1%, Nuevo León 6.8% y Guanajuato 5.3%. Pero lo que habría que resaltar, en contraste, es aquellas entidades que tienen una participación menor en términos proporcionales del número de empresas pequeñas y medianas en relación con el total nacional. Y aquí Tlaxcala se ubica también en el último lugar, al igual que la generación del PIB general, con tan solo el 0.7%. Estos dos elementos son importantes para entender la importancia que tiene el estado de Tlaxcala en su dimensión geográfica, en su escala regional. Cuando nosotros comparamos estos datos y los vemos a nivel interno, habría que destacar un elemento de balance importante que hacen los estudios regionales, que es medir crecimiento, medir desarrollo en términos de características de desigualdad económica y desigualdad social. Y aquí, al hacer eso, cambian los indicadores y estudios de carácter regional, como algunos que se han publicado por el Colegio de Tlaxcala, dan muestra de ello. Para hacer esta tercera comparativa, utilizo la información del Coneval en su informe sobre pobreza y la evaluación de la misma en el año 2020, específicamente para el estado de Tlaxcala. Estos son los informes estatales que publica Coneval y este es el más reciente para el estado de Tlaxcala. Y lo pongo en el contexto de lo que son las regiones, las características propias del estado de Tlaxcala. Como estamos enfocados en el análisis regional, aquí pongo como antecedente dos de las regionalizaciones que se utilizan en la investigación que hacemos a nivel regional para poder desagregar la información y explicarla
de manera comparativa en términos de avances o retrocesos en el estado de Tlaxcala. La primera, que es la regionalización más utilizada en el contexto actual, proviene del año 2004, en el primer programa de ordenamiento territorial que se generó en esos años. Se propuso esta regionalización, que es una regionalización, en mi opinión, adecuadamente generada. Habría que hacer algunos ajustes, algunos arreglos que son parte de las tareas del Colegio de Tlaxcala. Sitúa a todos los municipios del estado ubicados en 6 regiones que están aquí señaladas, ¿no? Oriente, norte, poniente, sur, centro-sur y centro-norte. La otra regionalización tiene que ver igual con un estudio más reciente ligado a el ordenamiento territorial para el estado de Tlaxcala, en donde solamente divide a la entidad en 3 regiones internas del estado de Tlaxcala y se agrega la importancia, o le da una importancia, como debe de ser, relevante a toda la mancha urbana, que por sí misma representa una región dinámica propia de la entidad tlaxcalteca. Bueno, en ese contexto, la información del estado y de los municipios que se señalan, habría que contextualizarlo en términos de un comparativo regional, y sobre todo cuando usamos la regionalización con fines de planeación y para favorecer el desarrollo regional de la entidad de Tlaxcalteca. El informe del Coneval señala, entre diversa información, cómo el estado de Tlaxcala ocupaba una situación crítica en términos de pobreza y de vulnerabilidad social en el año 2018, ya que el 84.6% de su población, distribuida en todos los municipios del estado de Tlaxcala, estaban en esta condición, tanto de pobreza como de vulnerabilidad. Y bueno, presenta este gráfico muy característico del Coneval para cada entidad federativa, en donde se señalan los datos más representativos de las condiciones sociales de marginación y de pobreza del estado de Tlaxcala. Carencias en derechos sociales, la línea de pobreza, tanto en ingresos como también las condiciones de pobreza extrema, los pobres moderados. La suma de estos 2 indicadores nos da la proporción que he señalado. La pregunta que habría que hacernos es, ¿esto qué tan alto es en términos de la representación o la participación a nivel nacional? Y habría que señalar, como se va a ver en uno de los gráficos siguientes, que el estado de Tlaxcala es el estado con mayor desigualdad social de todos los del país. Y si ese es el punto clave a estudiar, habría que ver de qué manera, desde una perspectiva de análisis regional, tenemos que situar estas diferencias territoriales y cómo atender estas desigualdades. No solamente tiene que ver con la desigualdad y la marginación preexistente en los municipios rurales extremos, sino también la pobreza urbana que se ha venido incrementando en los últimos años y que también será los lugares que se van a ver más afectados por la crisis de la COVID. Utilizando 2 indicadores, seleccionando 2 indicadores que presenta este informe, utilizo el de educación y utilizo el de salud para ver que, no obstante estos indicadores críticos, en los últimos 10 años el estado de Tlaxcala
ha venido avanzando y superando algunos de los problemas críticos de esta desigualdad y de la pobreza a nivel estatal. En uno de los indicadores, el de educación, aquí se ve cómo del 2008 al 2018 ha reducido el problema de la desigualdad educativa, pasando del 17.7% a solamente el 13.1%, que sigue siendo un indicador alto, pero con ganancia en términos de la atención a problemas. Cuando desagregamos la información nos damos cuenta que se debe o a qué se debe la atención al sector educativo y en qué medida han sido indicadores positivos. El otro, y lo destaco de manera relevante porque tiene que ver con la fortaleza en cómo se está enfrentando el problema de salud en este momento frente al COVID, que es el indicador propiamente de la carencia de acceso a los servicios de salud. Mientras que en 2018 había una carencia del 44.6%, en 2018 se redujo sustantivamente hasta el 13.7%. ¿Sí? Esta reducción es muy importante destacarla porque es un elemento favorable que da hoy luz en términos de la fuerza en cómo a nivel estatal se ha venido enfrentando los efectos en la atención médica a los afectados por la COVID. Estos dos indicadores, educación y salud, son indicadores muy representativos de carácter sectorial que, revisados o analizados en una dimensión regional, podría permitirnos focalizar en términos territoriales cuáles son los lugares que habría que fortalecer, en donde habría que fortalecer las infraestructuras y apoyar de manera especial ciertos sectores en términos de las demandas regionales de la población. En términos del ingreso laboral, esta gráfica la incluyo un poco como representativa de lo que señala el informe, en donde se dice que en el tercer trimestre del año 2019, de acuerdo con el ingreso laboral, en el estado de Tlaxcala, el costo de la canasta alimentaria tuvo un margen favorable al reducirse el factor de desigualdad en 7.3 puntos. Es poco esta reducción, pero es importante destacarla en términos de lo que señala la gráfica, ¿no? En el color verde está la evolución, el avance de este ingreso laboral en relación o en proporción con la capacidad para acceder a la canasta alimentaria y el nivel que se tiene en el año 2019, en el tercer trimestre, 38.5% de la población tenía acceso a la canasta alimentaria, mientras que en el caso de Tlaxcala solamente es importante el 45.8% de la población. Este es un indicador que, visto ya no de manera general, sino de manera proporcional en términos de la población beneficiada, resalta como un indicador positivo de beneficio para el estado de Tlaxcala y se ve de manera representativa al estar por encima del promedio estatal. En términos de los municipios, aquí el Coneval presenta los municipios con mayor porcentaje de población en pobreza y aquellos que tienen en representado los datos absolutos el número de personas en pobreza, ¿no? Hablemos del primer caso, los municipios con mayor porcentaje en población de pobreza, y aquí son
5 los municipios que se destacan como los que deben de ponerse mayor atención en términos de una estrategia de carácter regional para atender esta desigualdad en términos de pobreza, las carencias que representan a nivel regional. Los municipios de Citlaltépec, Emiliano Zapata, Benito Juárez, San José Teacalco y Lázaro Cárdenas, en donde en cada uno de ellos se rebasa el 80% de su población ubicada en condiciones de pobreza. Si asociamos el indicador de pobreza de estos municipios más pobres con la característica de desigualdad general del estado de Tlaxcala, que señalo yo que está en una relación también superior al 80%, habría que poner una atención mucho más fina en términos de estrategias de política pública para no solamente focalizar la atención a problemas de pobreza, sino para atender el problema de la desigualdad en un sentido más integral. La desigualdad no solamente se mide en términos de pobreza, sino también en las capacidades que tiene la población para acceder a empleo, en las posibilidades que tiene la población para mantener estándares de vida más o menos indispensables en términos de sobrevivencia en el caso de la población extrema o de condiciones humanamente consideradas en el índice de bienestar como un elemento básico y característico de esta importancia, ¿no? El mapa de la izquierda expresa en términos municipales cuál es este cambio que ha tenido de alguna manera la pobreza y su representación en términos de los municipios más críticos. Cuando asociamos este indicador con los mapas regionales, entonces podemos focalizar programas de carácter regional para atender estrategias de disminución de asimetrías regionales y sociales en términos de la población radicada en estas regiones. En este gráfico se presentan los datos ya agregados de lo que es el rezago social, o sea, un indicador ya concentrado de la diversidad de características de carácter social y a diferencia de el último lugar que ubicaba a Tlaxcala en los indicadores presentados con anterioridad, aquí se ve cómo se posiciona en un nivel intermedio respecto de las 32 entidades federativas y que se ha mantenido este nivel medio, grado medio, digamos, de rezago social desde el año 2000 hasta el año 2015, que es el último dato que ha generado la Coneval con este indicador. Haciendo un análisis del coeficiente de Gini, ¿sí?, que es el indicador de desigualdad al que yo hago referencia, si nosotros aplicamos el índice de Gini a todas las entidades federativas, el resultado es este que se presenta en esta gráfica, ¿no? El estado de Tlaxcala ocupa el lugar 32 y no tuvo cambio respecto al año 2016, es decir, ocupa el último lugar, ¿sí?, o el grado más alto en términos de desigualdad. Y este es un elemento muy importante a destacar porque puede ser el punto de partida para establecer una estrategia integrada frente a la crisis que va a impactar de manera muy fuerte a todo el país y que a nivel estatal habrá que enfrentar no solamente con el apoyo y los recursos que desde los niveles federales se vayan a recibir, sino también de manera creativa y sumando esfuerzos a nivel intrarregional para potenciar las posibilidades
y las capacidades de cada municipio y de cada región para reactivar la economía estatal y lo más rápido que se pueda ir recuperando las pérdidas de empleo y las dinámicas económicas diferenciadas a nivel regional. ¿Por qué este impacto tan fuerte, más bien, por qué la vulnerabilidad del estado de Tlaxcala frente al COVID tiene que ver mucho con esta desigualdad que pervive a lo largo del tiempo en la entidad tlaxcalteca y también con la alta concentración de la población empleada en actividades de micro y pequeñas empresas y también el empleo informal que está ligado más que al sector primario, que sin duda el estado de Tlaxcala es una entidad con fuerte presencia en el sector agropecuario, pero básicamente el empleo está localizado en el sector comercio, en el sector servicios y también una componente muy importante ligada a empleos o mano de obra en la industria de la construcción. Y bueno, estas son ramas que están consideradas por el Banco de México como actividades de alta vulnerabilidad. Y el otro elemento es cierta dependencia que tiene el estado de Tlaxcala con las actividades turísticas que también originan que el estado de Tlaxcala, siendo una entidad que atrae importante visita de turismo en diferentes regiones de la entidad y sobre todo en la ciudad capital, también el turismo es una actividad de alta vulnerabilidad. Bueno, frente a ese escenario, entonces habría que ver qué estrategias y cómo se pondera la situación presente frente a los efectos críticos que habrán de atenderse en los próximos años. Partir de esta situación, esta es la condición de pobreza, los municipios más pobres y los municipios en condiciones menos desfavorables en términos de pobreza, del color más intenso rojo los más afectados y los amarillo claro los menos afectados, y a partir de ahí promover acciones específicas para impulsar un desarrollo regional en este momento reactivo a condiciones de la crisis y en el momento que así se pueda hacer, retomar elementos de estrategias ya de promoción de un desarrollo regional integrado para el estado de Tlaxcala. ¿Cuál debería ser el propósito o el objetivo? Disminuir de manera fuerte, de manera radical, si bien gradualmente, los índices de desigualdad social y desigualdad regional que posee el estado de Tlaxcala. Finalmente, quisiera retomar como idea final esta importancia que tiene la investigación regional y la relevancia que puede tener un centro como el Colegio de Tlaxcala en momentos actuales. Del pronóstico de pérdidas de empleo que van a superar, si tomamos el límite más optimista, la pérdida de 1.200.000 empleos a nivel nacional, y hay quienes hablan de más de 1.800.000 empleos formales como pérdida derivada de esta crisis. Al estado de Tlaxcala, en términos de la proporción de su tamaño y de las características del empleo, en términos internos, esta pérdida de empleos va a tener un impacto muy alto. Pero
las capacidades, el potencial mismo del estado de Tlaxcala sitúan el convertir esta vulnerabilidad en un factor de potencial positivo para, de manera más rápida que otras entidades, poder reactivar su economía. Y esto tiene que ver con el tamaño interno, el tamaño regional de la economía del estado de Tlaxcala. Pero ¿cómo hacerlo? Aquí el reto y mi recomendación para las y los investigadores del Colegio de Tlaxcala es el tratar de estudiar a profundidad qué está sucediendo en términos sectoriales con la pandemia, en términos de su impacto a nivel estatal y microrregional, correlacionar estos efectos con las condiciones de desarrollo regional que tenía el estado de Tlaxcala hasta el año 2019, antes de la crisis COVID, y generar modelos interpretativos y hacer pronósticos a partir de indicadores que cada vez se van acumulando más, que están a disposición de todos los analistas, para generar modelos de interpretación a nivel microrregional, es decir, ver al estado de Tlaxcala hacia adentro en estos momentos más que verlo en términos comparativos hacia afuera, ¿sí? en el peso que tiene a nivel de la región centro, a nivel del país, y señalar estrategias de carácter endógeno, estrategias específicas muy localizadas para reactivar estos empleos, pero también la posibilidad de generar nuevas dinámicas de empleo microrregionales, tomando como experiencia lo que se está haciendo en otros países frente a la crisis, que no solamente ha sido enfocar la recuperación de los empleos formales o ya existentes antes de la crisis, sino los nuevos empleos que las posibilidades de la circunstancia están dando como accesibles a ser incorporados en términos microrregionales. Esta es una dimensión de innovación tecnológica regional que debería de ser centrada básicamente en las micro, pequeñas y medianas empresas que tienen esta capacidad de ser resilientes a los efectos de la crisis pandémica. Generar estos modelos interpretativos debe de estar acompañado con señalar el cómo hacerlo. Y para ello, el Colegio de Tlaxcala tiene una gran ventaja institucional, una visión territorial, una visión regional, una visión desde los factores locales para poder proponer acciones específicas en todas aquellas materias en donde ha ido avanzando de manera relevante. ¿Qué mejor momento este? Las circunstancias que estamos enfrentando ahora para demostrar que el Colegio de Tlaxcala es una institución que ha crecido y se ha consolidado a partir de su intervención en la atención a problemas concretos. Lo que yo denomino la investigación aplicada hoy requiere nuevamente de ser atendida y ser fuertemente promovida por la investigación que realiza este centro en el estado de Tlaxcala. Y mucho mejor si se hace en alianza con otras instituciones. Son momentos de unirnos con grupos de investigación, de unirnos con quienes son los gestores y los promotores del desarrollo regional, con las instituciones oficiales, con organismos privados, para generar estos escenarios y ver cuáles son las mejores estrategias. Lo está haciendo la Universidad Estatal, lo están haciendo otros centros docentes y de investigación dentro del estado de Tlaxcala, y desde luego sé que lo está haciendo el Colegio de Tlaxcala. Hay que hacerlo más
hay que hacerlo de mejor manera y con mucha intensidad, a mayor ritmo, ¿sí? Y reproduciendo sus efectos en términos de propuestas que sean creativas y válidas para atender estos problemas diversos que hoy están ya aquejando a las distintas regiones, al conjunto de los municipios del estado de Tlaxcala. Quiero finalizar reiterando mi agradecimiento a la directora del Colegio de Tlaxcala, reiterando también un agradecimiento a lo largo del tiempo a mis compañeros y colegas del Colegio de Tlaxcala y a quienes fueron sus fundadores de manera muy importante, ¿sí? Reiterarles que son momentos de seguir apoyando a este centro que hoy tiene la fortaleza de aportar de manera crítica nuevamente a problemas que enfrenta el estado de Tlaxcala. Mis felicitaciones por estos 19 años y que sigan muchos años más de manera exitosa y creativa. Vaya un saludo para todas y para todos.